Esta semana he estado analizando de lo que voy a estar compartiendo este domingo y el próximo con usted. La mamá de Verónica canta el canto que ella cantó a capela, que ahorita le quiero pedir que cante, sobre el alfarero y el barro. Y eso, amados, de eso es lo que quiero hablarles el día de hoy. El tema se llama, ¿le dirá el barro al alfarero? ¿Qué es lo que haces? ¿Por qué te pasas la mano conmigo? ¿Por qué me estás dando esa forma? ¿O por qué pones presión en ciertas áreas del barro que estás haciendo? ¿Tendremos nosotros, el barro, el derecho de decirle al alfarero, Dios, ¿qué estás haciendo? ¿O dejar todo a la soberanía y el cuidado de nuestro Dios? A través de mis años de ministerio, he recibido preguntas, he recibido inquietudes y dudas de la gente. La gente se sigue preguntando sobre por qué a la gente buena le pasa cosas malas y por qué a la gente mala le pasan cosas buenas. ¿No le ha pasado esa a usted que a veces se interroga a Dios de esa manera? ¿O por qué Dios permite que gente de bien reciban noticias de enfermedades, de cáncer? Cada semana podemos ver una historia en alguien donde podemos sentir que Dios está tratando con ciertas familias, personas o matrimonios, o hombre o varón, simplemente, amados, de recibir noticias desagradables. Hay personas que yo le llamo que son tratadas por la vida. Y cuando digo tratadas por la vida, es que han pasado por periodos difíciles en su vida y han superado ese trato de Dios con ellos. Verónica es una de ellas, inclusive al platicar con ella el tiempo que tuve y con lo que conozco de ella, amados, siempre yo he visto el proceso del alfarero sobre su vida. O preguntas, ¿por qué se muere la gente que amamos? ¿Por qué mejor no se muere la gente que no amamos? ¿Verdad que sería más lógico para todos nosotros? Ahora, si se muriera la gente que no amamos, nos quedaríamos solos. Porque póngase a pensar a cuántos ama y a cuántos no ama. De seguro que ya nadie tuviera suegra aquí. En esta hora quiero compartir con ustedes sobre la soberanía de Dios. Quiero que me escuche por un momento. Muchas veces llegamos a la conclusión que los planes eternos de Dios no tienen mucho sentido en este mundo. Póngase a pensar en eso, lo que Dios hace. Como pastor, yo voy a ser muy transparente con ustedes en esta hora. Yo como pastor no siempre tengo la respuesta para todo y cada una de las situaciones que usted o yo estamos viviendo. Me gustaría tener todas las respuestas, no las tengo. A veces ni las entiendo yo mismo. A veces digo, Dios, ¿qué estás haciendo? Dame una pista. Aunque sea, vamos a jugar aquí al juego a ver si la adivino. Y no tengo las respuestas. Pero sí creo que con todo mi corazón que Dios siempre está en control. Aunque no tenga todas las respuestas a situaciones que el hombre o la mujer o familias o la vida o la misma iglesia esté pasando, sí creo que Dios está en control. Creo que Dios sabe y tiene grandes planes para nuestras vidas que en muchas ocasiones no comprendemos, no lo entendemos en ese momento que estamos pasando. Y para ser más sincero con ustedes, a veces no comprendo los planes para mi vida ni la lógica de Dios. A veces lo que Dios planea, o lo que Dios traza, o lo que Dios comparte, o lo que Dios permite, no tiene lógica para mí. No tiene esquina, no tiene sentido, no tiene a veces explicación, pero yo sé todavía y mi corazón decide confiar que Dios está en control. Cuando leo la Biblia, a veces no la entiendo. Y no porque no sé en español, simplemente hay cosas que me quedo en ascuas y me quedo pensando, ¿y por qué esto? ¿Por qué de esta manera? Inclusive me hago preguntas por qué un hombre perfecto como lo era Job tenía que sufrir.
Póngase a pensar en ese hombre. Dice la Biblia, si usted lee los primeros versículos del capítulo 1 de Job, que era perfecto, que era temeroso, que amaba a Dios y buscaba a Dios. Y sin embargo, lea todo el libro y mire cómo le fue en feria. Aún sus propios amigos que venían a consolarlo, le dieron en la torre. Algo estás mal en tu vida. Un pecado tienes, por eso estás como estás. En lugar de... Por 5 días quedaron callados, pero cuando abrieron la boca no la abrieron para bien. Y sin embargo, él llegó a serle fiel a Dios. No lo entiendo por qué Dios permitió estas cosas. ¿Por qué Dios permitió que Saúl persiguiera a David por mucho tiempo? Cuando David era un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando David lo único que hacía es componer canciones, alabar a su Dios, hacerle bien a Saúl. Y sin embargo, por el celo se levantó en contra de él y lo perseguía, que quería matarlo varias veces. ¿Por qué Dios permitió que Sansón fuera uno de los jueces de Israel? Inclusive, tal vez si hubiera sido Dios no lo hubiera escogido. ¿Por qué? Porque ya leo de Sansón y digo, wow, mira, y Dios decidió, pero ese es Dios. Dios decidió escoger a Sansón. Inclusive hasta me pregunto, ¿por qué me escogió a mí? Yo no tengo respuesta, créanlo mi hermano. Yo no tengo respuesta por qué Dios me escogió para el pastoreado. Tampoco tengo respuesta para qué lo escogió a usted. Digo, yo tampoco lo hubiera escogido, Dios. Ni a ellos, ni a mí. Dios me dice, por eso yo soy Dios y tú no. Aún durante la historia del ser humano, muchas cosas están tan complicadas que no se comprenden. Por ejemplo, no comprendo por qué los hombres malos se salen con la suya. ¿No le ha pasado eso? Gente tranza, fraude, chismosa, nunca les pasa nada. A veces le digo a Dios, mándale por lo menos un rayo. Dice, ¿de dónde? Está puro calor aquí. Y se salen con las suyas. No comprendo por qué algunos niños nacen saludables y otros deformes, cuando todos son criaturas de Dios, son hijos de Dios. No comprendo por qué en una familia hermosa que la mamá tenga cáncer y que escuche de parte del doctor que solo tiene 3 meses para vivir cuando sus hijos están pequeños. Y lo vivimos. Recién empezamos la primera iglesia, no sé si está la hermana Luz aquí, Mirta Urioa, una amiga de Luz, entregada al Señor, embarazada, le detectan cáncer. Y no le daban, inclusive ya su hijo está grande, casado y todo lo demás. Pero no lo entendí, fue lo que yo decía a Dios, está joven, quiere vivir, quiere ver a su hijo, quiere verlo crecer. Y no lo entendí, Dios se la llevó. Todavía no lo entiendo. Y yo no necesito entenderlo, más confiar. No comprendo por qué los cristianos tenían que ser perseguidos en el tiempo de los romanos y encendidos como una antorcha ardiente para diversión de la gente. No comprendo por qué en el corazón de Hitler había tanto odio hacia los judíos que llegó a asesinar a más de 6 millones de ellos. Póngase a pensar por qué Dios permitió estas cosas. ¿Por qué Dios no detuvo la corriente de todo esto? No comprendo por qué algunos jóvenes pueden entrar a una escuela y tirar balazos, matando e hiriendo a varias personas. No comprendo, no lo entiendo de tanta amargura de un joven de 20, 21 años que agarre armas y pregunte, ¿eres cristiano o no eres cristiano? Tú eres de la suerte, mira, a ti te doy este papel, y empieza a matar a mucha gente y él mismo se quita la vida cuando está empezando a vivir. No lo entiendo. No sé si usted ya le halló lógica a esto. No comprendo cómo un padre borracho puede golpear y martirizar a sus hijos y dejarles cicatrices que duren de por vida, no solo físicas, emocionales. No lo puedo comprender.
Hay muchas cosas en la vida que leo, miro, escucho y observo y que no comprendo. Se los voy a ser sincero. Tal vez usted sí la comprende porque será más inteligente que yo, pero yo todavía estoy luchando con algunas cosas. A veces, cuando tomo la Biblia, llego a entender ciertas cosas, no todo el cuadro de lo que quiero compartir con ustedes. Miren lo que hizo Isaías, que no comprendía muchas de las cosas que pasaban en Isaías 45. Dios dijo, el barro no le dice al alfarero, ¿qué estás haciendo? Aún si estás sin comprender algunas cosas, no tenemos el derecho de decirle al alfarero, ¿qué estás haciendo? Inclusive dice, ni la vasija lo critica diciendo, tú no sabes trabajar. Imagínense nosotros diciéndole a Dios, tú no sabes gobernar este mundo. Y eso es lo que Isaías está escribiendo. ¿Acaso no le ha hecho usted esta pregunta a Dios? ¿Qué estás haciendo, Dios? ¿Por qué permites esto en mi vida, en mi familia? ¿Por qué permites esto en la iglesia? ¿Por qué permites esto en mi trabajo? ¿Por qué en mi persona? Y yo creo que cada uno nos identificamos con esta verdad y con esta pregunta. Hay 3 pasajes de la Escritura que nos hablan sobre el barro y el alfarero. Isaías 45:9 que ya leímos. El tema de hoy que está en Jeremías capítulo 18 y 19 que vamos a estar considerando. Y el tercer pasaje está en Romanos capítulo 9 versículo 20. Son los únicos 3 pasajes en toda la Biblia que hablan del alfarero y del barro. Pero mire lo que Pablo dice. Porque Pablo, amados, está luchando también con el concepto del barro y el alfarero y la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Y mire lo que dice, respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Quién es CFC para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla al barro, al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué permites estas cosas en mi vida? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro una vasija para usos especiales y otras para usos ordinarios? Ahora, yo creo que la pregunta es la que sigue, porque es clave lo que dice ese versículo 21. ¿Tiene el barro derecho de hacerle al alfarero pregunta? ¿O tiene el alfarero el derecho sobre el barro? Yo creo que aquí, en estas preguntas, este es el punto que yo quiero relatarles durante este tema sobre la soberanía de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué Dios hace lo que está haciendo? ¿Por qué Dios permite cosas en nuestras vidas que no entendemos? Muchos de nosotros hemos hecho el siguiente comentario, no es justo. ¿No le ha pasado? No es justo, ahora que estoy buscando a Dios, ahora que Dios empieza, ahora no es justo, no es justo, no es justo. Déjeme tratar con eso por un momento. Cuando Dios nos crió, quiero decirle que nos hizo a cada uno de nosotros totalmente diferentes. Él tiene un plan para cada uno de nosotros y nuestras vidas. Él le ha dado a cada uno, no, amados, a uno le da 5 talentos, a uno le da 2 talentos, a uno le da 1 talento. Dios decide lo que va a hacer conforme a su soberanía. Porque nadie puede decir aquí, yo tengo todo, todos aquí tenemos 5 talentos. No, porque todos somos diferentes. Todos somos diferentes. Entendamos esto. Que si tú no entiendes y quieres lo que tu hermano tiene, no has entendido la soberanía de Dios. No has entendido la soberanía de Dios. Gracias, mi hermano. Hoy vamos a ver al alfarero y el resultado que él forma, de que él forma el barro como a bien le place a él. Y cuando hablamos de la soberanía de Dios, no nos gusta mucho eso. Inclusive, creo que es uno de los atributos de Dios que no nos gusta. Nos gusta el amor, la santidad, pero la soberanía, ¿cómo le voy a decir a Dios que tome el control total de mi vida? Mejor que me ame, que me limpie, que me perdone, pero que no haga conmigo como a Él le place, porque a veces se equivoca. Porque yo sí tengo planes y Dios me los echa a perder.
Cuando hablo de la soberanía de Dios, estoy diciendo de que Dios tiene el control de todas las cosas. Dios no tiene que llegar a tu vida ni a la mía y explicarse del por qué o permite tales cosas. Él no tiene que hacerlo. Inclusive Dios en su soberanía no tiene que darnos explicaciones, mis hermanos. Que usted se las quiera pedir, Dios más se la cura en el cielo. Mira este. Ay, Dios mío. Hasta dice, se hacen los indios para que los paseen en canoa. Okay. Primera de Abel 2:5, por si quiere apuntarle ahí. Okay. Quiero explicarles que Dios no es un dictador, tampoco. Dios es soberano. Y hay una gran diferencia entre dictador y soberano. Nosotros, tú y yo como humanos, confundimos las dos palabras y las asociamos, y eso nos limita a conocer a Dios como soberano y lo llegamos a conocer como un dictador. Vivimos en una sociedad demócrata y nos gusta votar por nuestros derechos, tener parte en el proceso de la vida y todas esas cosas buenas. Pero cuando empezamos a pensar en Dios como, amados, como soberano y que tiene el control total sobre nosotros, que tiene planes para nuestras vidas y que Él es el alfarero y nosotros somos el barro, y a la vez tenemos que dejar que nos moldee, que nos forme sin saber lo que está formando. Eso muchas veces nos molesta. ¿Cómo le voy a dar el control total a Dios sobre mi vida? No lo entiendo. No lo entiendo. La razón que a veces nos molesta la soberanía de Dios es que no tenemos un entendimiento de lo que Dios es. Y muchas veces nosotros queremos convertir a Dios en un ser humano, puesto que la manera de Dios es muchas veces más elevada que la nuestra. Muchas veces queremos bajar a Dios a nuestra manera de vivir. Y Dios es Dios. No podemos hacer. Tú puedes tener todas las razones y propósitos e ideales de cómo puedes tú servir al Señor, porque en cada mundo, en cada cabeza es un mundo y tiene una opinión diferente sobre cómo agradar a Dios. Y yo voy a decirle, solamente hay una manera de cómo agradar a Dios, la manera de Dios. Punto. Es la manera de Dios. Déjenme darles un ejemplo de lo que estoy diciendo cuando queremos traer a Dios al estado humano. Juan nos dice que Dios es espíritu. ¿Cuántos creen que Dios es espíritu? Pero los escritores de la Biblia han bajado y nos han dado un cuadro humano sobre Dios. Inclusive le dieron a Dios manos, ojos, rostro o cara, oídos, pero Dios sigue siendo espíritu. Ahora, voy a comprobarles esto. El Salmo 119, miren lo que dice el 73. ¿Con tus qué? ¿Qué hizo? ¿Acaso Dios no es espíritu? Qué interesante, no se me desespere. Nomás navegue conmigo. El salmista le dio manos a Dios cuando Dios es espíritu. Esto lo hace para que tú y yo podamos visualizar a Dios. Porque ¿cómo se visualiza un espíritu? No se puede. Pero cuando ya le pones manos a Dios, y como lo hizo el salmista de una manera creativa, tú y yo podemos visualizar el cuidado de Dios sobre nosotros. No solo eso, mire lo que dice otra vez el salmista en el capítulo 34 y dice, ¿los ojos de quién? Del Señor están sobre los justos. Y luego dice ahí, ¿y sus qué? Oídos. Le puso ojos y le puso ¿qué? Y luego dice, y el rostro del Señor. Ahora, quiero que noten esto. No hay nada de malo con eso. Simplemente nos ayuda a visualizar a Dios. No tan solo hacemos eso con la apariencia física de Dios, sino también con su personalidad. Pero tenemos que comprender esto. Para no tener el problema que no nos gusta la soberanía de Dios, tenemos que empezar a visualizar a Dios de una manera como tú y yo nos relacionamos, para poder entender un poco de lo que Dios está haciendo sobre nosotros.
Otro ejemplo sobre la personalidad de Dios es como ser humano. La Biblia nos dice que Dios es sabio, que es inteligente, que es bueno, que es amoroso, que es misericordioso y es cariñoso. Ahora, nosotros no lo hacemos para faltarle el respeto a Dios cuando le ponemos forma de hombre. No queremos faltarle, no se hace con ese motivo. Hacemos eso porque tenemos la tendencia de ponerle a Dios una personalidad para poder identificarnos con Él. Es todo. Pero uno de los peligros que tenemos con todo eso, que si no tenemos cuidado, después de un tiempo ya no tratamos a Dios como un ser santo. Y como no tratamos a Dios como un ser santo porque le pusimos manos, oídos y todo lo demás, entonces tú y yo ya no tenemos la meta de llegar a ser santo como Dios es santo. Al contrario, en lugar de subir en la manera de Dios, bajamos a Dios a nuestra manera. Ese es el peligro que hay. Por eso muchas veces nos quejamos con Dios, porque pensamos que Dios es como nosotros. Y no lo es. Dios es ¿qué? Santo. Dios es soberano. Y es bueno tener toda esa personalidad de Dios, pero muchas veces, como de tan humano que lo hacemos, nos olvidamos quién es de Él. ¿Quién es Él? Debemos hacerle como le hizo Jeremías al ver al alfarero y al barro. Hay que mirar a Dios de una perspectiva diferente. Cuando tenga tiempo, yo quiero que usted lea el capítulo 18 y el capítulo 19 de Jeremías. En diferentes versiones, le va a encantar. Y yo voy a darle 8 observaciones o lecciones, no, son 11 parece, 11, perdón. Observaciones, voy a irme rápido, no se apure. Les prometo que antes de las 3 le termino. ¿Okay? Simplemente les voy a dar unas lecciones de lo que... Cuando Jeremías es llevado por Dios a la casa del alfarero, para Dios darle un mensaje sobre el trato de Dios con el pueblo. Y aquí hay lecciones que aprender del alfarero y el barro. El primero es que el alfarero tiene un plan desde el principio de nuestra vida. En otras palabras, yo quiero que entiendan, en el momento que el alfarero toma ese barro, él ya sabe lo que va a hacer. El problema es que el barro no sabe lo que va a hacer. Pero el alfarero ya sabe lo que él va a hacer de ese barro. El alfarero no dice, a ver qué me sale. No, dice, voy a hacer un barro. Voy a agarrar un barro, voy a hacer un jarrón, voy a hacer una vasija, voy a hacer un mono, lo que él tenga en su corazón hacer, lo hace. Y tenemos que entender que antes del nacimiento tuyo y mío, Dios ya nos había tomado en sus manos y sabía de nosotros. Sabía lo que iba a hacer de tu vida. Creo que lo primero que debemos considerar es que Dios ya tiene un plan. Desde que Él tomó el barro, me van a disculpar, desde que Él tomó el barro ya tenía un plan de lo que quiere hacer. Gracias, Hugo. Y lo mismo es con cada uno de nosotros, con nuestras vidas. Dios ya tiene un plan para cada uno de nosotros. Amados, por eso tú pasas cosas diferentes que yo, que tú, amado, que la persona. Por eso, amado, cuando hablamos de personas tratadas, como le dije ahorita de Verónica o su servidor, o usted, Dios nos trata de diferentes maneras porque Él sabe lo que está haciendo de nosotros. Porque muchos tendemos la tendencia, no, pero yo también soy cristiano y por haber, porque a mí no me va como Él. Es que a él le va en feria porque anda mal, hay pecado. Y comparamos nuestra vida con alguien más. No, es que todos aquí somos diferentes. Cuando alguien me platica de sus problemas, entre mí le digo, te cambio. Estás en la gloria, hijo. ¿Por qué? Porque yo estoy viviendo algo totalmente a lo que tú vives. Y mucha gente no entiende eso. Pero lo único que yo tengo que llegar a la conclusión es que Dios sí sabe lo que está haciendo desde el principio de mi vida. Número 2, nosotros no conocemos el plan del alfarero. Tú y yo no conocemos el plan del alfarero. Yo creo que no conocemos totalmente el plan de Dios. Sabemos que está haciendo algo, pero no sabemos cuál es el producto final. No conocemos totalmente el plan de Dios
o el plan que Dios tiene para nosotros desde el comienzo de nuestra vida. Yo más bien creo que podemos sentir dirección, que podemos obedecer el llamado, pero yo no creo que tenemos idea alguna, que no tenemos idea alguna cuando empieza a trabajar o a formarnos como Él quiere. Sabemos que está haciendo algo, pero no sabemos qué. Y eso de saber que está haciendo algo nos debe permitir cooperar con el plan de Dios. Porque mire lo que pasó aquí con la historia de Jeremías. Entonces dice el profeta, descendí a casa del alfarero y aquí estaba ahí haciendo un trabajo sobre la rueda. Quiero que escuche bien este versículo, porque este versículo nos dice que trabajaba sobre la rueda, pero no nos dice qué hacía, si hacía un vaso o un jarro, sino que estaba trabajando. Algo estaba pasando, pero el barro sabía que estaba siendo procesado. Y tú tal vez no sabes el producto total ni final de tu vida, de lo que Dios está haciendo contigo en estos días, pero sabes que algo está pasando. Algo. Así que podemos tener una noción de que Dios empezó a trabajar con nosotros. Número 3, el alfarero tiene el poder para volver a hacer la vasija. Si no cooperamos al principio, él agarra ese barro y lo vuelve a echar otra vez masa y vamos a empezar de nuevo. Él tiene ese poder. El barro no, el alfarero sí. Él tiene el poder. Si por alguna razón el barro no responde de una manera positiva, el alfarero tiene el poder, la soberanía y la autoridad de volver a hacer la vasija. Es mejor cooperar con Dios en el primer intento que en el segundo, el tercero, el cuarto, porque Él tiene el poder de volver a hacer con el mismo barro lo que Él quiere. Y muchas veces, porque no cooperamos con el alfarero y el barro se resiste. El que tiene el poder sobre el barro es el alfarero y dice, no quiere, bueno, vuelvo a hacer otro. Simplemente estamos repitiendo la prueba, hermanos. Mejor que de un jalón pase esto. Mire lo que pasó aquí en el versículo 4. Y la vasija del barro que estaba haciendo se echó a perder. ¿En la mano de quién? ¿Quién la estaba trabajando? El alfarero, pero no cooperó, se echó a perder. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo, ¿no puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Declara el Señor. He aquí como el barro en mis manos del alfarero, en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. Entendamos esto, iglesia. Tu vida y la mía está siendo procesada por Dios. Y si tú y yo no cooperamos, Él tiene el poder para volver otra vez a trabajar desde el principio con ella. Número 4. El barro reconoce lo que puede resistir con el alfarero. En otras palabras, no hay tal cosa de que el barro no sabe que el alfarero está poniendo presión en su vida. Tú vas a sentir la presión, tú vas a sentir que algo está pasando, que no es normal, que no estás en el puerto de Acapulco pasándola bien. Tú vas a decir que algo está Dios tratando conmigo. Nosotros sentimos que Dios nos guía, sentimos cierta dirección de Dios, sentimos que Dios está trabajando en nuestras vidas. No sabremos lo que vamos a llegar a hacer al final, pero sentimos lo que quiere decirnos. Y he encontrado en los versículos del 7 al 11 que el barro sabe que Dios quiere hacer algo en ello. Por ejemplo, yo subrayé algunas cosas que quiero que noten. Por ejemplo, el versículo 7 dice, puedo hablar contra una nación. O sea, la nación puede escuchar, o el barro dice, mire el 8, contra lo que he hablado. Mire el 9, pronto puedo hablar acerca de una nación. El 10, no obedeciendo mi voz. En otras palabras, el barro tuvo la oportunidad de escuchar y obedecer, pero no lo hace. Luego el 11, ahora pues, habla a los hijos de Judá. Versículo 11, así dice el Señor. Ahora, quiero que noten, en 5 versículos, Dios se comunica 6 veces con el barro. En otras palabras, Dios no llega a escondidas ni de repente a tu vida. Nos damos cuenta de lo que somos y quién está tratando con nosotros. ¿Acaso usted no se da cuenta cuando algo le cambia luego y que siente que Dios empezó a tratar en algo nuevo en su vida?
porque los planes no le salieron como usted lo había planeado. Y usted recibió a través de la palabra cierta confirmación y empezó a sentir ciertas inquietudes. Mire, al trabajar Dios en cada uno de nosotros, tú y yo podemos sentir la presión de sus manos, podemos sentir el diseño de su brocha, podemos sentir que nos está haciendo para que seamos alguien. Tú sabes cuando Dios está trabajando en tu vida. Y te lo dice, y te lo dice, y te lo dice. Dios no te va a llegar a escondidas, ni te va a sorprender, ni te va a engañar, mucho menos. Número 5 que yo veo de esta historia, que el alfarero espera con ansias nuestra respuesta. Oh, el alfarero quiere que cooperemos, quiere que el barro coopere con lo que se está haciendo. Y muchas veces el barro se llega a secar demasiado rápido. El barro llega a resistirse, amado, demasiado rápido que no responde a lo que el alfarero quiere hacer. El alfarero espera con ansias para ver cómo va a responder el barro al deseo de él. Mire lo que dice el versículo 8. Pero si esta nación contra la que he hablado se vuelve de su maldad, responde volviéndose de su maldad, me arrepentiré del mal que pensaba traer sobre ella. Dios espera que tú respondas de una manera positiva. Él quiere tu cooperación en lo que Él quiere lograr, para que así salgas más rápido del proceso por el cual estás pasando en tu vida. Número 6. El alfarero pone presión para hacer que el barro se someta. Cuando el barro resiste, el alfarero llega y hay ciertos lugares que le tiene que poner más presión. Es como el doctor. ¿No ha ido el doctor que le duele una parte del cuerpo y usted le dice, aquí me duele? Y luego él, ¿qué hace él? ¿Aquí? Sí, le estoy diciendo que aquí. ¿Por qué quiere estar seguro? Porque a lo mejor le está mintiendo. O sea, siempre te apunta y te toca donde más te duele. Bueno, Dios sabe poner presión en la vida nuestra. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú y lleguemos a someternos. Mire, no hay presión. Si no hay presión, no hay belleza. Si no hay presión, no hay diseño. Todo lo hermoso de su vida y la mía es el resultado directo de la presión de Dios. Cuando Dios quiere sacar algo hermoso de tu vida, hacer algo hermoso del barro, es porque Dios quiere darte presión para que eso que no se ve bien, que se ve tosco, pueda dar un mejor aspecto a la vista del hombre. Por eso Dios sale con esto. Mire lo que dice Jeremías. Ahora pues, habla a los hijos de Judá y a los habitantes de Jerusalén diciendo, así dice el Señor, he aquí estoy preparando una calamidad contra vosotros y tramando un plan contra vosotros. Volveos pues cada uno de su mal camino y enmendar vuestros caminos y vuestras obras. Dios les está diciendo que va a causar presión, porque hay pecado, porque no hay disposición, porque no hay cooperación. Número 7, el barro puede responder de una manera negativa. El barro tiene esa elección de responder de una manera negativa si él quiere. No cooperar con el proceso ni el plan de Dios para su vida. Mire lo que dice el versículo 12. Dice, mas ellos dirán, es en vano porque vamos a seguir nuestros propios planes. O sea, a pesar de que Dios aprieta o pone presión, ellos dijeron, no, nosotros vamos a seguir y hacer lo que nosotros queremos. El barro muchas veces responde de una manera negativa. Y cada uno de nosotros obrará conforme a la terquedad de su malvado corazón. Wow. Si el barro lo desea, puede responder de una manera negativa. Aquí lo estamos viendo. No hay tanta gente, cuánta gente no conoce, o uno mismo, que no cooperamos con el plan de Dios, respondemos negativamente, hasta nos retiramos de la iglesia, nos retiramos de los cristianos, porque hasta decimos, son los peores. Shut up and get a life. Porque hay gente que me dice, pastor, ¿para qué voy a la iglesia? Son una bola de hipócritas. Gente cristiana, ¿sabe lo que yo le contesto? Vente, hay lugar para uno más, vete. O sea, ya más que, ¿qué le digo?
Yo sé que nos culpan, pero a veces Dios nos usa a nosotros para darle presión a usted. Y Él sabe cómo darnos presión. Pero a veces respondemos de una manera negativa. No queremos. Nos retiramos del plan perfecto de Dios. Nos retiramos de lo que Dios está tratando de hacer en nuestras vidas. Dios no nos da presión para ver nuestro compromiso hacia Él. Por eso la presión que Dios nos da no es para que a ver qué tanto, amados, estamos comprometidos con Él, sino más bien nos da presión para que nosotros veamos qué tan comprometidos estamos con Dios. Para que uno mismo se dé cuenta si estamos o no estamos, si somos o no somos. Dios ya sabe el compromiso que usted ya tiene hacia Él. Él es Dios, Él es soberano. Lo que muchas veces no nos damos cuenta es que nosotros no sabemos qué tan comprometidos estamos con Dios cuando llega la prueba. Es muy fácil decir que amamos a Dios y estamos comprometidos con Dios cuando todas las cosas están bien. Cuando vas y te ganas la lotería y espero que no la juegues. Pero sin embargo, que todas las cosas salgan a tu favor. Eso es fácil. Pero cuando viene la prueba, vuelvo a la historia de Job. Ahí le va. Cuando Job, amados, estaba buscando a Dios, Satanás venía entre ellos, porque el pueblo, los hijos de Israel, los hijos de Dios iban al templo a orar. Entre ellos dice la Biblia que iba ¿quién? Satanás. Así que a veces el diablo se cola a la iglesia, se sienta mera otra, pero es punto y aparte. ¿Okay? No digo que los que están centrados son del diablo, nomás. Más que llegaron tarde, es todo. ¿Okay? ¿Pero usted cree que al diablo le conviene estar aquí enfrente? Y más cuando vamos a hacer la ofrenda. Menos. Pero ahí le va. Cuando le dijo de Job, le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Oh, no, él te sirve porque le das. Él te sirve porque lo tienes bien parado. Él te sirve, no, él me sirve porque me ama. Dios ya sabía qué tan comprometido estaba Job con él. Dios quiso comprobarle al diablo y al mismo Job que se dieran cuenta cómo estaba Job de comprometido. Por eso vienen las presiones, porque Dios quiere que tú y yo no sepamos. Porque mire, si en la prueba corres, ya te diste cuenta cuántos amas a Dios, ¿no crees? Si cuando empieza la tempestad le brincas al barco, sálvese el que pueda. Y ¿sabes? Son los primeros que salen cuando el barco se está hundiendo, son las ratas. Si no vea el Titanic, se va a dar cuenta. En un barco tan nuevo salen ratas. ¿Por qué? Porque no queremos pasar por la prueba. Dios ya conoce el compromiso que tenemos hacia Él. La presión que Dios, el alfarero, le da a sus hijos, el barro, es para que nosotros veamos si vamos a pagar el precio de lo que Él demanda o no. Por eso. Número 8. El alfarero tiene la habilidad de destruir al barro si así lo desea. Si el barro, nosotros sus hijos, no respondemos de una manera positiva, el alfarero, Dios, puede destruirnos. Mire lo que dice el versículo 13. Algo muy horrible ha hecho la Virgen de Israel. Mire el 15. Más bien mi pueblo me ha olvidado, queman incienso a dioses vanos. La última parte del 15, para andar por senderos, no por calzada. 16, convirtiendo su tierra en una desolación, en una burla perpetua. Y mire lo que dice el 17, les demostré la espalda y no el rostro. Oh, Dios puede acabar con nosotros si quieres. Él puede hacerlo, Él es el alfarero. Hasta que no haya un arrepentimiento, dice la Biblia, entonces Dios vuelve a tener misericordia de nosotros. Número 9, el barro culpa a otros por sus problemas. Siempre tenemos que buscar a alguien más. El barro puede decir, me dejaste mucho en el sol. Oh, no le echaste demasiada agua y ya se secó, fue tu culpa. Y mire, y el barro empieza a acusar al profeta Jeremías. Mire lo que dice aquí el versículo 18. Venir y urdamos planes contra Jeremías. Mire la última parte. Venir y irámosle con la lengua y no hagamos caso a ninguna de sus palabras.
Muchas veces cuando Dios nos ha puesto a nosotros el barro en la rueda para diseñarnos y el diseño no se desarrolla bien, le echamos la culpa a alguien más. Y eso pasa entre nosotros los cristianos. Siempre andamos buscando al quien se deje, ¿no es cierto? Porque no nos gusta cómo Dios nos está procesando. Y como no nos gusta, buscamos a la persona que Dios está usando para procesarnos y le echamos la culpa a esa persona. Por eso hay gente que se retira de la iglesia o se retira de grupos o se retira de ministerios. ¿Por qué? Porque siempre andamos buscando a alguien que echarle la culpa sin entender que Dios está tratando con nosotros. Número 10. Los ataques personales de otros nos hacen mirarnos mal. Déjenme explicar este punto. Cuando tú eres atacado por hacer caso a Dios para bendecir a una persona o llamarle a una persona y te critican por eso y no reaccionas la persona, por ejemplo, aquí Jeremías, aquí voy a hablar de Jeremías. Jeremías era el portavoz de Dios y amado a Jeremías, ahí le va, lo quisieron atacar, le echaron la culpa, inclusive dijeron lo que iban a hacer con él y Jeremías se desquita. Dice, mira Dios, yo más te hice caso a ti, pero ahora quieren acabar conmigo. Mira, ¿por qué no los haces chicharrón carnitas? Porque a él le gustaban los chicharrones. Mira el versículo 19. Jeremías ahora hablando, atiéndeme Dios, o sea, diciendo, ya me van a linchar. Me van a linchar. Y luego dice el versículo 20, pues han cavado fosas para mí. Recuerda cómo me puse delante de ti para hablar bien a favor de ellos, pero para apartar de ellos tu furor. En otras palabras, yo veo aquí que Jeremías fue atacado personalmente y empieza a defenderse en lugar de decir, Señor, yo estoy haciendo tu voluntad, porque aun cuando Dios te usa a ti y por usarte a ti, puedes que pagues un precio. Pero no te defiendas, tú ve en el nombre de Jesús y haz lo que tengas que hacer. Y Jeremías empieza a defender. Cuando yo empecé a leer estos versículos que estoy leyéndoles ahorita, porque mire lo que dice Jeremías, lo bueno que él era un profeta de Dios. Mire, entrega a sus hijos al hambre. Abandónalos al poder de la espada. O sea, mira la oración de Jeremías al pueblo. Queden sus mujeres sin hijos y viudas. O sea, quítale todos los maridos que tengan. Sean que sus maridos asesinados. Santo Dios. Heridos a espada sus jóvenes en la batalla. Y mire el 22. Óiganse los gritos desde sus casas. Cuando de repente traigan sobre ellos saqueadores. Porque han cavado fosas para atraparme. O sea, el ataque fue directo. Ellos respondieron negativamente hacia Jeremías. Y Jeremías no se quedó callado. Dijo, mira Señor, tú dices que ayúdate, que yo te ayudaré. Y yo te estoy pidiendo que les des en la torre. Porque mira, aquí me han escondido trampas a mis pies. Y mire lo que dice el versículo 23. No perdones su iniquidad ni borres de tu vista su pecado. Se han derribado delante de ti en el tiempo de tu vida. Actúa con ellos. En otras palabras, cuando yo leí esto de Jeremías dije, no me gustaría ser enemigo de Jeremías. Para nada. O sea, el hombre que Dios envió para tratar con el pueblo, el barro, fue a Jeremías. Y cuando Jeremías, mientras estaba atacando, hablando por Dios, se sintió agredido él empieza a defenderse. Se vio mal. Se vio mal. Y muchas veces cuando Dios manda algo a tu vida para corregirte, ¿qué es lo que hacemos? Sí, pero ellos no saben lo que tienen tampoco. Mira, yo le conozco muchas cosas. Se ven mal. Calladitos se ven ¿qué? Ahí está la primera de Abel 2:5. ¿Cuántos de ustedes tienen un Jeremías en su vida a veces? Que les recuerdan hasta el día en que nació y el día que se van a morir. O cuando los hacen enojar, ¿qué le dicen? Oye, ¿cómo está tu mamá? Y ustedes negaron, muy bien, ¿por qué preguntas? No, por nada. Hay gente que responde mal y se ve mal cuando está defendiéndose sola. Dios y el tiempo son tus mejores amigos. Termino con este punto de los 11. Yo veo aquí en el 11 que la soberanía del alfarero es declarada.
Dios declara su soberanía. En el versículo 19, Dios le dice a Jeremías lo siguiente: déjame mostrarte lo que yo puedo hacer, Jeremías. Tú ya quieres vengarte de Dios. No, no, yo lo voy a hacer por mí, no por ti, por mí. Dios le dice a Jeremías que fuera y comprara una vasija. Si usted lee todo el capítulo 19, que fuera y comprara una vasija nueva y se fuera al valle de los hijos de Hinnom y se llevara a los ancianos del pueblo y a los sacerdotes. Y al llegar al valle debería de tomar la vasija y quebrarla en muchos pedazos para que no se pueda restaurar. Ahora, déjenme declararles que no es lo mismo lo que le va a suceder a ellos. Eso es lo mismo lo que va a suceder. Cuando no cooperas con Dios, Dios dice: ok, voy a hacer de tu vida pedazos. ¿Quieres vivir una vida en pedazos? ¿Quieres hacerlo? Lo puedes hacer. Yo quiero restaurarte. Yo quiero juntar todas las piezas de tu vida. Quiero hacerte un barro hermoso, que brilles como un jarro o lo que voy a diseñar de ti. Pero no quieres, entonces yo puedo traer juicio, porque me has abandonado, has buscado a otros dioses, ofreces a tus hijos en sacrificio al dios Baal y a mí me abandonas. Yo nunca te enseñé esas cosas, dice Dios. Hay cristianos que a última instancia, inclusive yo tengo amigos cristianos que después de muchas cosas mejor van a consultar con un brujo y lo bien para que uno le saque los espíritus. No manchen, hermanos. O sea, ustedes les buscan ruido de chicharrón y quieren que yo me los coma. Busquen a Dios. Cooperen con Dios. Voy a darles 3 pensamientos ya para terminar esto. Y el pueblo de Dios dice: qué rápido, ¿eh? El barro sabe suficiente sobre el deseo del alfarero. Tú y yo podemos saber lo suficiente lo que el alfarero espera y quiere de nosotros. Dios no va a hacer nada para destruirnos ni interrumpir nuestros planes sin que nosotros no sepamos que Él ha estado haciendo una obra en nuestras vidas. Mire, veamos las expresiones. Si usted se va al capítulo 18, en los versículos que yo les voy a dar, Dios se comunica diario y constante con el barro. Mire lo que dice el versículo 7. En un momento yo puedo hablar. Versículo 8. Pero si esa nación contra la que he hablado, comunicación, está hablando de una comunicación, el saber. Versículo 9, de pronto puedo hablar. Versículo 10, no obedeciendo mi voz, quiere decir que oyeron algo. Versículo 11, ahora pues habla. Versículo 13, preguntar ahora entre las naciones. Y versículo 17, les mostraré. Solo en este capítulo 18 vemos cómo Dios está más interesado, el alfarero, en hablar y formar el barro. Si usted le sigue en el capítulo 19 va a encontrar otros detalles más. Así que yo puedo entender que el barro sabe lo suficiente sobre el deseo del alfarero. Número 2, el barro que responde positivamente es una vasija útil. Cuando respondemos positivamente al alfarero, somos útiles para Dios. Y Pablo lo dice en capítulo 2 de 2 de Timoteo, que Dios prepara vasos de honra y vasos para usos ordinarios. Y número 3, el barro descubrirá el plan del alfarero si se somete. ¿Quiere saber lo que Dios está haciendo con su vida? Sométase a Dios. Viva en su proceso. ¿Quiere saber lo que Dios está haciendo con usted todos los días? Sométase. ¿Quiere recibir las bendiciones y el poder de Dios? Lo único que tiene que hacer es someterse al toque del alfarero. Deje que el alfarero termine el trabajo. Tal vez no lo entienda, tal vez yo no lo entiendo, pero Dios sí sabe lo que está haciendo. Yo no sé si está Verónica por aquí. Yo le pedí este canto que su mamá canta y dice, no creo que tenga la pista, pero la canto a capela. Ella a capela, se le oye bonito su voz. Y ella entona un canto muy bonito del alfarero. Y ahorita va a pasar el grupo de alabanza. Yo quiero que usted medite en lo que yo acabo de compartir. Tal vez en poco tiempo traje mucho para ustedes. Pero ustedes son inteligentes, ustedes pueden digerir esto. Y pueden llevarse a su casa. Inclusive esa va a ser la lección de esta semana en los grupos familiares. De cómo aplicar esto a tu vida. Cada uno de ustedes está pasando por un proceso. Muchos han llorado esta semana por una hija, por un hijo, por un nieto, por una enfermedad, por un matrimonio, por un trabajo. ¿Qué te está haciendo llorar? Escucha lo que el alfarero te dice. Pásale, Vero. ¿Por qué no se pone de pie conmigo? Y vamos a
a utilizar este canto como si fuera una oración en esta mañana y a decirle: Señor, tú eres el alfarero, nosotros estamos en tus manos. Haz de nuestras vidas como tú quieras, Señor. Dígale conmigo: un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Modela mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Cierre sus ojos, levante sus manos. Me dijo: no me gustas, te voy a quebrantar y en un vaso nuevo te voy a transformar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero tu alabanza. Quiero tu alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también. Y quiero que aprendas también a perdonar. Me dijo: no me gustas. Me dijo: no me gustas, te voy a quebrantar y en un vaso nuevo te voy a transformar. Y pero en el proceso te voy a hacer llorar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Porque te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Levanta tus manos al cielo y ríndete. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas. Y quiero que aprendas también a perdonar. Sí, Dar un aplauso fuerte a Dios. Durante el proceso de tu vida y la mía, dice este canto, quiere una sonrisa en lugar de tu quejar. Porque hacemos más quejas que sonreírnos cuando somos procesados por Dios. Yo sé que el tiempo otra vez ha corrido, pero siento en mi corazón abrir este altar. Tú has tenido una semana difícil, tal vez no ha sido tu año, pero lo que sí sé decirte, que Dios sigue siendo Dios. Dios está en control. Va a haber un canto que va a entonar el ministerio de alabanza. Y muchas veces tú dices, te estoy esperando, Dios. Sigue esperando. Dios está procesando tu vida. Si sientes el deseo de pasar a este altar, va a haber líderes aquí para orar por ti.